Hoy vamos a tener nuestro segundo bloque, segundo encuentro, en el cual continuaremos algunos de los temas planteados anteriormente. Hoy nos circunscribiremos a lo que es el ciclo de la experiencia y a los mecanismos neuróticos, denominados así por Fritz Perls, mientras que el ciclo de la experiencia corresponde más que nada al desarrollo que le dio Joseph Zinker, en donde él decía que la terapia Gestalt tiene que considerar al ciclo de la experiencia como el núcleo básico de la vida humana, dado que hay una continuidad permanente de Gestalt una tras otra. Comienza una Gestalt, se desarrolla, se cierra y así sucesivamente en esta continuidad en la cual estamos viviendo cotidianamente, momento a momento. Para poder hablar de los mecanismos neuróticos y del ciclo de la experiencia, es necesario retomar algunos de los temas mencionados anteriormente y que tiene que ver con esta noción de campo en la cual interactuamos permanentemente, en donde también hay un límite de contacto en relación a los demás, en relación al ambiente. En esa interacción, en esa dinámica que se da con ese campo, es donde este ciclo de la experiencia y estos mecanismos aparecen continuamente. Como bien dice Fritz Perls en su libro El enfoque gestáltico y testimonios de terapia, él dice: el contactar el ambiente es en cierto sentido la formación de una gestalt. El retraerse es cerrarla completamente, o bien reunir sus propias fuerzas para posibilitar el cierre de esa Gestalt. Siempre, como decía anteriormente, estamos abriendo nuevas Gestalt, queriendo desarrollarlas y queriendo cerrarlas. Digo esto de quererlo, dado que no siempre se da el cierre de esas Gestalt. Permanentemente estamos en contacto y en retiro. Si nos abrazamos con alguien, estamos en contacto. Cuando dejamos de abrazarnos, nos replegamos sobre nosotros mismos. Ahí hubo una Gestalt que se abrió en esa intención y deseo de abrazo, se establece ese contacto y se vuelve de alguna forma sobre uno mismo. ¿Cómo juegan las emociones en ese contacto y en esa retirada? Las emociones, según Perls, dice, son el lenguaje mismo del organismo. Ellas modifican esta excitación para llevar adelante una acción y a su vez las emociones generan otras emociones específicas que transforman acciones sensoriales, acciones motoras. Siempre necesitamos reconocer esas emociones como para saber de qué manera queremos interactuar con el medio ambiente. El ritmo de contacto retirada está establecido según cada situación. Cuando no hay una noción de que esa Gestalt necesita ser completada y cuando no hay una noción de esa emoción o de esa necesidad, podríamos decir que perdemos la libertad de la elección. Al ir perdiendo esa libertad de elección, es donde comienza a nacer la neurosis y por eso Perls denomina a estos
mecanismos que interactúan como mecanismos neuróticos. Son aquellos mecanismos que no nos permiten desarrollar ese ciclo, ¿sí? No permiten desarrollar esa experiencia en su totalidad. Para decirlo de una forma sencilla, si estamos en una situación de reposo, podemos percibir una sensación. Esa sensación nos puede llevar a tomar conciencia, que me doy cuenta, a que hago figura algo, a que movilizo mi energía hacia ese algo, me excito de alguna forma, diciéndolo así, llevo adelante esa acción me lleva a establecer un contacto con el otro o con el ambiente, y una vez que eso fue satisfecho, volvemos a la situación de reposo o de retirada. Este ciclo es el ciclo de la experiencia. Del reposo pasamos a la sensación, de la sensación o emoción también, tomamos conciencia, nos damos cuenta, movilizamos nuestra energía, eso lo llevamos a determinada acción, esa acción va hacia un contacto establecido, satisfacemos esa necesidad o esa sensación que nos fue movilizando y volvemos al punto de reposo. En este ciclo de la experiencia pueden aparecer distintos mecanismos que van interactuando de diferentes formas. Vamos a ir viendo cada uno cómo aparece en este ciclo. Estamos en reposo, en una situación de cierta desensibilización, podríamos decir, cierta represión, podríamos decir. Cuando aparece una sensación, una emoción, naturalmente ahí puede aparecer la proyección. Tomo conciencia, hay algo que veo allí afuera, me pongo en contacto con ese afuera, ¿sí? Me doy cuenta de algo que se me hace figura. Luego avanzo hacia eso, con lo cual me excito y movilizo mi energía, y en donde puede aparecer la introyección también de esa forma. Hay algo de ese afuera que me lleva a incorporar algo desde ese deseo. Allí aparece la retroflexión. Desde esa acción aparece la deflexión, en donde podría establecer ese contacto, y también como consecuencia aparece la confluencia, estableciendo ese contacto y después la retirada. Cada uno de estos mecanismos mencionados tiene su parte neurótica, desde allí fueron vistos, creados, hasta estudiados, y desde allí también pueden tener su parte sana, ¿sí? ¿Cómo interactúan? ¿Cómo aparecen estos mecanismos? Vamos a ver ahora, uno por uno, en esta dinámica de cómo van apareciendo en este ciclo de la experiencia. La esencia del mecanismo de la proyección, como dice Peirce, es como si pusiésemos una frase en donde si yo fuera él, esto es lo que yo haría. Reconocemos que son suposiciones,
¿sí? Reconocemos que hay algo fuera que es mejor, ¿sí? Reconocemos que hay algo en el otro y no nos apropiamos de esa parte que está puesta en el otro, que está vista en el otro. Entonces, en la proyección, tal como dice Peirce, trasladamos el límite entre nosotros y el resto del mundo muy a nuestro favor, está puesto afuera. Son aspectos que no están vistos desde nuestra personalidad o no están reconocidos o nos es muy difícil verlos, ¿sí? Proyectar dentro del mundo, proyectar en el vínculo con los demás, es aquello que nos lleva también a no hacernos cargo de lo que diríamos estas partes puestas en el otro. En la proyección es donde aquella personalidad hace del mundo un campo de batalla donde deben llevarse adelante los conflictos, o como dice Peirce, guerrearse los conflictos privados, ¿sí? Es de el lugar en donde aquello que es interno queda puesto y volcado afuera, queda puesto y volcado en la sociedad, queda puesto y volcado en las otras personas. No nos hacemos cargo. Entonces, en el ciclo de la experiencia, interrumpimos determinada percepción, determinada sensación, determinada parte nuestra, y no me doy cuenta, no me hago cargo, no se me hace figura algo que es propio. La contrapartida, siguiendo el ciclo de la experiencia, es la introyección. Como bien dice Peirce, todos nosotros creemos en algunas cuestiones que nos dicen y mediante el ejercicio de discriminar aquello que tomaríamos o no del ambiente, es donde vamos creciendo, donde vamos alimentándonos, ¿sí? Dicho en palabras textuales de Peirce, tomamos algo del ambiente y devolvemos algo hacia ese ambiente. En esa interacción permanente en la cual estamos, introyectamos mandatos, introyectamos enseñanzas, introyectamos actitudes, modos de actuar, de sentir. A todo esto lo denominamos introyectos, ¿sí? Tales actitudes, tales modos de actuar, hacen que de alguna forma no podamos ser libres en cuanto a cómo lo elegimos y hacia dónde queremos movilizar nuestra energía, hacia dónde queremos interactuar. El peligro de la introyección es que llevamos hacia nosotros una interrupción fuerte en cuanto al desarrollo de nuestra posibilidad. Es un mecanismo en el cual incorporamos de manera forzada y sin mucha metabolización dentro de nosotros mismos patrones, actitudes, distintos tipos de educación, modos de actuar de otros, formas de pensar de otros. En la introyección, el límite se ha corrido entre nosotros y el resto del mundo. Ha venido ese límite más hacia nosotros. Entonces nos es mucho más difícil movilizar la energía y nutrirnos de aquello que nos queremos nutrir.
Por eso, también aquí es muy importante saber que cuando vamos a alimentarnos de algo del mundo, del contexto, o queremos percibir o recibir algo de otros, estamos movilizando esta energía. ¿Qué es lo que pasa con la retroflexión, siguiendo el ciclo de la experiencia? La retroflexión, dice Peirce, el retroflector es el que diría: tengo vergüenza de mí mismo. O también tengo que forzarme a mí mismo para hacer esto. ¿Qué es la retroflexión? Es hacerse a sí mismo aquello que uno en realidad querría hacer en el ambiente. Es decir, que en lugar de llevar adelante una acción, nos hacemos a nosotros mismos aquello que querríamos hacer en el medio. El retroflector no puede hacer con otras personas lo que querría hacer, no puede decir, no puede interactuar, sino que conlleva, sino que vuelca sobre sí mismo determinada energía emocional. Como dice Peirce, la respuesta más simple y satisfactoria es que las buenas identificaciones son aquellas que promueven las satisfacciones y las realizaciones del objetivo del individuo y su ambiente. Es decir, que esto conlleva también a una importante característica de identidad, como decíamos en un principio. También estos mecanismos pueden ser importantes desde el punto de vista de cómo podemos identificarnos con algunos aspectos, siempre y cuando no sean aspectos totalmente llevados a una retroflexión sin mayor conciencia de apropiarlas, sino que cuando uno retroflecta, por decirlo así, no está accionando en el medio ambiente, sino haciéndose a uno mismo aquello que querría hacer a los demás. Otra interrupción que tiene que ver con la continuidad del ciclo de la experiencia sería la deflexión. ¿Cuál es la función de la deflexión? Es aquella que evita el contacto, que si tenemos determinado enojo, por ejemplo, modificamos ese enojo y lo terminamos transformando en algo de simpatía. Cuando tenemos una carga erótica, por ejemplo, tratamos de modificarla por algo tierno, ¿sí? Esa deflexión genera una evitación del contacto. Lo que genera es una manera en la cual la emocionalidad o el sentimiento no aparece tal cual es, sino que aparece, por decirlo de alguna forma, disfrazado. Por último, un mecanismo que también muchas veces solemos hacer es la confluencia. En la confluencia está desdibujado el límite de contacto. En la confluencia o en las confluencias, como ocurre en las confluencias de aguas de ríos, no hay una diferenciación. Cuando la persona no siente ningún límite entre él mismo y el ambiente, está en confluencia. Entonces, este exceso de contacto, podríamos llamarlo así también, no nos permite replegarnos, no nos permite volver a la situación del contacto con uno mismo, no nos permite volver a una situación de reposo o de retiro. Dice Peirce,
La persona en la cual la confluencia es un estado patológico no nos puede decir qué es ella, ni puede decirlo lo que son los demás. Es todo lo mismo, diría Peirce. No hay una diferenciación. No sabe hasta dónde llega ella misma y a dónde están los demás. No puede establecer esa diferencia, ¿sí? La confluencia tiene también marcadas consecuencias a nivel social. Esto lo veremos cuando trabajemos temas de dinámicas de grupos, ¿sí? Cuando trabajemos algunos aspectos que tienen que ver con cómo en una dinámica de grupo no es solamente importante ver la proyección, también es importante ver la introyección, la retroflexión, la deflexión que mencionamos y cómo también puede aparecer la confluencia. Bien, hemos visto hoy entonces estos 5 mecanismos neuróticos y algunos elementos del ciclo de la experiencia. Continuaremos en el tercer bloque profundizando otros temas. Hasta la próxima.